Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Leonardo. Todavía estamos bajo los influjos benignos de esa decisión de la Corte que esperábamos, pero que por fin le ha puesto número a la recuperación o al principio de recuperación del río Atuel. El fallo de la Corte en realidad está hablando de una cuestión ambiental y habla de que esto es un primer paso. Inmediatamente de esto, vos dijiste que había que festejar y luego seguir trabajando. ¿Hay que seguir trabajando porque falta, digamos, el caudal productivo? Yo creo que hay que seguir trabajando todavía para tener el caudal ambiental. ¿Por qué? Porque está escrito en la sentencia de la Corte, que ya casi tiene una semana, y por ahí hasta sonó un poco antipático lo que dije, que bueno, festejemos hoy y mañana vamos a ponernos a trabajar para que este fallo se cumpla. No es el primer fallo en el que nos podemos llegar a encontrar con que Mendoza resiste su cumplimiento, busca darle alguna interpretación favorable a sus intereses. Entonces, es un fallo ambiental. Cuando fue la sentencia de diciembre del año 2017, dijimos, la Corte empieza a devolvernos el río robado. Bueno, yo creo que hoy se ha dado un nuevo paso en estos días con esta sentencia, pero creo que va a ser una pelea muy ardua, una pelea feroz, si querés te digo, en el marco, en principio de la CIAI, hasta que se constituya el CIRA, que es uno de los pedidos que veníamos haciendo, el Comité Interjurisdiccional del Río Atuel. No del Atuel inferior, como siempre pretendió hacerlo Mendoza, sino del río Atuel. Una situación que de hecho ya se viene dando porque estamos hablando del río en su totalidad como una cuenca integral, como dice la Corte. Pero este es el primer paso, la fijación de un caudal, lo hemos hablado muchas veces. Necesitábamos que la Corte le ponga un número a ese caudal, un caudal que todavía no es el hídrico apto para recomponer el ecosistema en La Pampa. Es un caudal inicial, mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo. La misma Corte dice que no es el caudal hídrico apto, que es un caudal inicial que deberá ser otorgado y monitorear la recuperación del ambiente. Ahora, ¿por qué te parece que festeja Mendoza? Porque, digamos, en el fallo del 17, como en este fallo, hay dos o tres cosas que creo que son para Mendoza y su posición contrastes. Porque en principio ellos tienen el fallo del 87, donde la Corte nos dice el río es interprovincial, pero Mendoza tiene que regar determinada cantidad de hectáreas, que nunca regó. Ni va a regar, y que evidentemente eso significaba que el río no iba a llegar. La creación de la CIAI y demás. Ahora, después de la reforma menemista del año 94, que fue para una cosa y evidentemente a La Pampa nos ha servido para plantear la cuestión del Atuel desde otro punto de vista, está diciendo ahora la Corte que tiene que entregar 3,2 metros en principio. Ahora, ¿por qué festeja Mendoza? Es una estrategia de... Yo lo grafiqué con la pelea de dos chicos, que uno le pega al otro y dice no me dolió. Mendoza está preparando esta estrategia desde hace un tiempo, sabía que esto iba a venirse, por lo tanto quiere presentar esto como que, digamos, están hablando de Portezuelo, la Corte no dice nada de Portezuelo. A mí me parece que Mendoza está cerrando filas internamente, está haciéndose fuerte en un marco de extrema debilidad del gobierno mendocino. Viene de una figura muy fuerte como la de Alfredo Cornejo, una figura nefasta para los intereses de la provincia de La Pampa, nefasta para los intereses de la nación desde su rol de presidente del principal partido de la oposición. Y Suárez con una figura que arranca debilitada desde el tema hídrico. Viene de perder 4-1 con la gobernadora de Río Negro y los gobernadores de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires respecto de el estudio de impacto ambiental para poder proseguir con esta obra del siglo que soñaron hace 50 años, eso que yo llamo un progreso que atrasa, ¿no? Nos hablan de que La Pampa les impide el progreso y es un progreso que se ideó hace 50 años, entonces ya como que estamos atrasando, todo esto tiene que ser revisado. Yo entiendo que todos los errores cometidos por el gobierno mendocino han llevado a que Mendoza caiga en esta situación en la que se ve derrotada en el Coirco y hoy se ve derrotada ante la Corte y
pretenden venderle al pueblo mendocino una victoria pírrica en algún caso, porque nos van a tener que dar 3 metros cúbicos, 3,2 metros cúbicos por segundo, más temprano que tarde. Esto está claro. Yo entiendo, como los pampeanos que nos gustan los dichos populares, Suárez vendría a ser algo así como el gato manco de Cornejo, ¿no? No sabe cómo arreglarle las cagadas, y perdónenseme la expresión. No, está bien. Pero viene más o menos así. Hay muchas equivocaciones respecto de atropellar la ley, atropellar la Constitución. ¿Le está marcando la cancha o está diciendo... ¿Vos te acordás del otro yo, el señor Merengue? Sí, un viejo cuento donde había una persona que no decía las cosas, pero había como un otro yo. A veces parece que Cornejo es el otro yo de la clase política o de la clase poderosa mendocina, porque Cornejo dice, Suárez no lo dice, pero Cornejo sí dice, está hablando de separarse de la nación. Inclusive cuando uno repasa los medios mendocinos, ese disparate, ese alzamiento contra el orden constitucional, no tiene una condena dentro de Mendoza. Como, y bueno, sí, lo que pasa es que nos están llevando a un límite. A un límite. ¿Ellos preparan una nueva mentira con esto? ¿Están...? La victimización. Esto, ¿qué entiendo yo? Alfredo Cornejo, esta situación que hoy le impone la Corte a Mendoza, podría haberla arreglado con La Pampa hace 3, 4 años y hubiese tenido dinero para realizar obras, hubiese podido mejorar la eficiencia de riego de los productores mendocinos. Seguramente, si vamos al otro lado, al río Colorado, si nos hubiesen hecho caso hace 4 años cuando les dijimos hagan el estudio de impacto ambiental en el marco de la ley de obras hidráulicas y lo hubiesen hecho, ya tendrían protesueros licitados. Si hubieran con cumplido los el pacto Aguad-Bordón del año 88, donde ya se hablaba de un caudal fluvio ecológico. Nunca han cumplido. Entonces, ahora por esto digo, yo no saben cómo arreglar todos esos errores que han cometido y que los llevan a esta situación. Porque además la Corte les está diciendo, bueno, se le va a tener que otorgar 3,2 metros cúbicos por segundo a La Pampa y si no, voy a tener que resolver de nuevo. Hay una encerrona en este caso, pero a ver, cuando Mendoza le va bien, en Coirco se mantenía. Y nunca vinieron a sentarse en la CIAI hasta que la Corte se los impuso. No tienen una voluntariedad en respetar las instituciones, en ser democrático. Esto es todo para los medios y para declaraciones. En realidad lo que dice Alfredo Cornejo yo creo que es el sentir de la clase dirigente, sobre todo del oficialismo mendocino, es, bueno, cuando no nos conviene, nos vamos de Coirco, que también lo están amenazando. Cuando no nos conviene, porque tenemos una sentencia en contra, vamos a ir a reclamar un daño por la no utilización de los caudales del río Colorado, algo absurdo. O una indemnización por las regalías que por derecho propio está cobrando La Pampa por los Nehuiles. Entonces, pareciera esto que, como recién decías vos, bueno, no me afecta tanto. Lo cierto es que cuando se inició la demanda en el 2014, para la provincia de Mendoza, La Pampa no existía, ni siquiera teníamos derecho a demandar. Lo plantearon, no teníamos legitimación para obrar en ese juicio. Y hoy en día tienen que conformar el Comité de Cuenca, de la cuenca como una integralidad de todo el río Atuel, tienen que darnos 3,2 metros cúbicos por segundo, tenemos que empezar a discutir entre las dos partes cómo se va a gestionar el río, cómo se va a manejar el río Atuel. Evidentemente esto es muy dañino para los intereses espurios que siempre tuvo Mendoza. Bueno, han acusado el golpe, lo que yo creo que el festejo no se lo venden a nadie. Claro. Ahora, este fallo lo que le está planteando, digamos, al conjunto de la nación es los ríos son interprovinciales y tienen que ser manejados con un comité de cuenca, pero digamos el Atuel es una parte de esa cuenca. Hay otra parte de la cuenca que es el desaguadero, que involucra a otros ríos mendocinos, involucra también a San Juan. Sí. ¿Te parece que esto, digamos, va a tener un efecto dominó sobre, digamos, no va a ser que mañana van a abrir el tambolar para que surja nuevamente, digamos, el río que ellos, pero digamos, esto anima a pensar de que hay un camino que se inicia con esto y que va a tener repercusiones en el resto de la cuenca
Y también, Sin digamos, duda. en otras cuencas, ¿no? Sin dudas, Leonardo. Porque San Juan está como en silencio. Yo he mirado los medios Sí, sanjuaninos como que no quieren ni siquiera está viendo mencionarlo. esta pelea como una pelea ajena ¿Sí? entre ¿O Mendoza está y poniendo las La barbas en Pampa, remojo? y está cautelosamente mirando que La Pampa tiene iniciado un amparo ambiental para la constitución del Comité de Cuenca del Salado, del desaguadero Salado, Chadeleubú, Curacó, con todas las provincias, 8 o 9 provincias involucradas. La Corte a ese amparo lo convirtió en un juicio ordinario, lo que implica que no lo toma como un tema urgente, pero lo va a analizar. Este camino que transita la Corte respecto de la constitución de un comité de Cuenca y hablar de integralidad de Cuenca no va a poder ser desandado en ese otro expediente. Está claro que también, tarde o temprano, los integrantes de esa cuenca, que también está Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, incluso Buenos Aires y Río Negro, además de La Pampa, vamos a tener que sentarnos. Esto también se habló en Coirco, en la reunión de gobernadores de hace pocos días, cuando se habló del tema del tapón de Alonso. El gobernador Silioto propuso que el Ministerio del Interior convoque a todas las provincias de la cuenca del desaguadero para conformar el comité. Seguramente cuando esta situación que estamos atravesando de la pandemia del COVID lo permita, se podrá también avanzar en ese sentido. Otra cuestión que en el gobierno anterior fue absolutamente descuidada: nos llamaron una vez a una reunión a pedido de la Corte y no hubo ni siquiera el Estado Nacional ni siquiera garantizó la presencia de todos los gobernadores, y medio que ahí querían crear una comisión destinada a realizar estudios que ya están todos hechos. Además, la provincia de La Pampa, como lo anunció el gobernador Berna en el último año de gestión, le encargó a nuestra universidad, ¿no? a la Universidad Nacional de La Pampa, la realización de un nuevo estudio del desaguadero de toda la cuenca, a efectos de solicitar un caudal ambiental para nuestra provincia en ese otro río, ¿no? Que también ya a esta altura es un río robado. Es muy loco pensar que, así como se está planteando un estudio de impacto ambiental para ver si Portezuelo se hace, plantear un estudio de impacto ambiental sobre el resto de las presas que están, digamos, Valle Grande, Nihuil y todas las que están sobre el resto de los ríos que van a la otra cuenca. Eso podría llegar a ser un camino de plantear, digamos, luego que están hechas, cuál ha sido el impacto ambiental. La Pampa lo ha presentado en el caso del Atuel con el estudio de la universidad. Bueno, es lo que está realizando la Universidad Nacional de La Pampa respecto de la cuenca en el estado actual. En el estado actual, en la cuenca del desaguadero. Estamos estudiando a través de la consultora de la universidad la determinación de un caudal y la determinación del daño ambiental. Eso es el impacto ambiental a posteriori, ¿no? Lamentablemente, cuando se realizaron esas obras no existía el estudio de impacto ambiental como concepto. Claro. Hoy día, cualquier no estaba obra... Lorenzetti en la corte, ¿no? No que estaba por ahí Lorenzetti, no estábamos hablando del paradigma ambiental tampoco, como esto que dice la Corte nuevamente, ratificando lo que dijo en el 2017, esta visión ecocéntrica del agua y no ya antropocéntrica, no al hombre y a la utilización de los bienes como centro, sino al todo como centro, al ecosistema en este caso. En el Tratado del Caldén, Hernán, la provincia de La Pampa, por primera vez, o digamos de manera institucional, está pensando en San Luis como un aliado estratégico, como digamos una manera de conformar allí otra región, o por lo menos. Sin embargo, San Luis, en relación al río Desaguadero Salado, tiene una actitud, a mi juicio, un tanto pasiva. ¿Hay algún punto en el Tratado de Caldén que aliente a pensar de que, digamos, San Luis comenzará a mirar el problema del desaguadero salado, que comparte con La Pampa el mismo problema, ¿no? Una mirada un poco más activa? La colaboración mutua, el andar un camino juntos con la provincia de San Luis, creo que llevará a eso. Siempre ha tenido un rol un tanto esquivo en cuanto a la conformación de estos organismos de cuenca. San Luis no ha participado de la conformación del CIRNOP,
con el Río Quinto, en el que también nace allí debiera el río, formar ¿no? parte, ¿no? En Como esto Popopís. hay un diálogo que ya venía, que derivó en esta suscripción del convenio, del Tratado de Alcaldén entre Berna y Rodríguez Sá. Ese diálogo está muy fluido hoy en día, entiendo, con Sergio Silioto. Ojalá que eso derive en la participación de San Luis como un aliado estratégico en esta pelea por los recursos hídricos, atento que su situación es, si no equivalente, al menos similar al de nuestra provincia. Muy bien. Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por La Pampa, te agradezco que hayas estado esta noche en la televisión cooperativa. Muchas gracias. Buenas noches.